Vamos a hablar con uno de los candidatos, en este caso del Partido Federal, como precandidato a diputado nacional, bien, como es el concejal de La Matanza, Miguel Saredi. Miguel Saredi, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntenos, ¿cómo vienen para estas PASO? Bueno, ustedes son lista única, ¿no es cierto? Sí, nosotros somos la lista 8 del Partido Federal. Somos un partido nacional, provincial y local, pero que en esta ocasión decidimos ir solos. Encabezo la boleta de diputados nacionales y me acompaña Gladys Cabezas, la hermana de José Luis Cabezas. Y bueno, y llevamos, en el caso de La Plata sí hay 2 listas, a nivel local y a nivel seccional, y tenemos armado gran parte de la provincia, en un esquema, bueno, muy federal, muy local, muy de defender la provincia de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que los decidió a ir solos, digamos? Porque, bueno, como sabemos está bastante polarizado, y obviamente hace que esto sea complicado para el resto de las fuerzas. ¿Qué fue lo que los decidió a irse a presentarse solos? En principio nos pasa lo que le sucede a gran parte de la ciudadanía. Hemos visto durante todos estos años que unos se valían a otros. Nosotros hemos acompañado en algunos casos a una de las 2 fuerzas y a las 2 fuerzas en algún momento inclusive, y la validación entre ellos se ha dado permanentemente una grieta en que su forma de gobernar es adjudicar los errores del otro. Lo notará la gente cuando vota o cuando opina o cuando ustedes mismos hacen entrevistas, que la cuestión permanente es la de adjudicarle, en el caso del macrismo, el kirchnerismo, la raíz de todos los males, y en el caso inverso a la contraria, con lo cual la validación que se dan unos a otros, bueno, nos ha llevado a una profunda crisis en Argentina. Si nosotros no salimos de esta grieta tremenda, de estas dificultades permanentes y enfrentamientos sin políticas de Estado, es muy difícil que la Argentina, la provincia de Buenos Aires y nuestras localidades como La Plata o La Matanza o nuestro gran conurbano progrese. Cuando llega la hora de perjudicar a la provincia de Buenos Aires en materia de coparticipación, en materia económica, los dos son similares. Cuando llega la hora de no cambiar el sistema electoral y estar atados, ustedes en La Plata o nosotros en La Matanza, a una lista sábana horizontal, sin que podamos elegir libremente a nuestros intendentes, a nuestros dirigentes locales en una boleta distintiva o una elección autónoma, ninguno de los dos cambió el sistema electoral. Es decir, los temas de fondo no se cambian, y lo único que cambian son temas de formas o temas de manera de mostrar la realidad. Y por eso decidimos, sabiendo las dificultades, sabiendo que a veces es como enfrentar un Boca o River, enfrentar a los 2 grandes, llevar nuestro testimonio, lo que pensamos a la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, agradecerles a ustedes. Entonces, hacerlo entender, insisto, están ustedes en la capital de la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia que recibe la mitad de la plata en materia de coparticipación y en materia económica, bueno, y tiene tantos problemas en materia de seguridad, salud y justicia. Los bonaerenses debemos empezar a luchar por eso, debemos empezar a defender a nuestra provincia y a nuestros municipios. Básicamente, si usted tiene que decir, más allá de esto que hablamos ahora, ¿cuál es la diferencia importante que el Partido Federal puede dar cuenta con respecto a quienes, a los 2 grandes alianzas que hay hoy, como para pelear en las elecciones? ¿Cuál es el atributo principal que usted le daría a los electores? Para nosotros lo local, nosotros creemos en la autonomía de los municipios, creemos en los gobiernos locales, creemos que hay que descentralizar urgentemente la Argentina, la provincia de Buenos Aires y nuestros grandes municipios. Eso significa darle mucha autonomía a los poderes locales, a las gobernanzas locales. La verdadera revolución pasa por descentralizar, pasa por acercar al representante al representado. Hay decenas de barrios en el conurbano bonaerense o en el Gran La Plata que ni siquiera están representados porque no tienen concejales, porque no saben ni siquiera quién vota en el momento de hacerlo. Bueno, esta ausencia del representante y esta lejanía con el representado, esto es todo lo contrario al federalismo. Cuando ustedes ven las grandes federaciones del mundo, o ven Brasil, por ejemplo, este año, que eligió 5.500 intendentes Brasil en un mismo día, en un día distinto al resto de las elecciones federales del Estado de San Pablo, de Río o del Gobierno Nacional. Eso marca la preeminencia y la fortaleza de los gobiernos locales. Si los vecinos pudieran elegir a sus intendentes, alejados de las listas sábanas, si la gente pudiera tener un tribunal de cuentas, por ejemplo, de cada ciudad y de cada localidad, como existe en todas las federaciones del mundo, distinto sería el control sobre tus representantes. Yo sé que esto a la gente a veces le cuesta asimilar,
que la gente a veces quiere blanco o negro, pero la verdad es que la verdadera revolución pasa por el federalismo, las federaciones y los gobiernos locales. ¿Y cómo ve, por ejemplo, en este caso, cómo está la sociedad con respecto a unas elecciones? Digo, en el marco de esta pandemia, de las dudas que en un momento generaron la posibilidad de las PASO, finalmente que se van a concretar. ¿Cómo ve que tiene ganas de reaccionar la gente, ¿no? Que está en el medio y pasando todavía esta pandemia? No, la gente está en principio ausente, y con razón, porque está con problemas sanitarios y económicos tremendos, y esperemos que la gente reaccione y no vote al menos malo a la hora de votar. Claro. Primero, puede haber un alto ausentismo. El alto ausentismo va a beneficiar a los poderes ejecutivos locales y nacionales y provinciales, porque la falta cantidad de votantes y la baja cantidad de votantes puede hacer claramente que los aparatos lleven a ir a votar, o la gente más comprometida hasta por temas económicos vaya a votar y el independiente deje de hacerlo. La gente que nos escucha, la gente que está aprendiendo la radio ahora y está por ahí hasta enojada porque nos está escuchando nosotros hablar de política, tiene que saber que la política es el único medio y las elecciones son el gran medio para cambiar la realidad de ellos a nivel sanitario y a nivel económico. Que debe ir a votar, que debe tratar de cambiar la situación de su ciudad, de su provincia, de su nación, que la situación va de mal en peor y si no lo hacen, esto va a ser un verdadero desastre que además va a hacer que ganen siempre los aparatos partidarios. Entonces, entiendo el enojo, nosotros también lo tenemos, todos tenemos además vecinos, amigos, familias que han fallecido, que han muerto. Hemos visto un pésimo manejo de la pandemia, vemos una pésima situación económica, pero bueno, la forma de cambiarlo es la política, nos guste o no, es la política. Entonces, frente a la ausencia, frente al desgano, frente a la desesperanza, participen, vayan a votar. Si no lo hacen por nosotros, la lista 8 del Partido Federal, por quien más les guste, pero no se mantengan ajenos a lo que le pasa a nuestro país en estos próximos meses. Miguel Saredi, usted dijo que fue un pésimo manejo de la pandemia. ¿Qué hubiese cambiado si el Partido Federal gobernaba en este caso? Primero, la información fue pésimamente dada. Hubo un muy mal manejo de la información y de la transmisión de lo que pasaba. Eso llevó a una política errática en materia de vacunación y en materia de cuidados, una falta de ejemplaridad en el manejo de lo público. La ejemplaridad es fundamental para el manejo de las pandemias y de las crisis públicas, y la falta de ejemplaridad, la falta de manejo informativo con respecto a la vacuna y a otros ítems hacen que seamos uno de los países con mayores tasas en materia de mortalidad del mundo cuando tenemos en cuenta la cantidad y los millones de habitantes que tenemos. Me parece que eso debería haber mejorado notablemente y después, bueno, básicamente hay un tema de testeos y de manejo de la pandemia para no arruinarnos económicamente como han hecho con vastos sectores de la economía argentina. Eso tendría que haberse manejado, la cantidad de testeos y la forma de manejarlo cualitativamente tendría que haber sido totalmente distinto. Y el tema de controlar un poco la llegada de los que viajaron, los aeropuertos, ese tipo de cosas, ¿usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con que haya un control. Lo que no estoy de acuerdo es lo que te decía al principio, con una información sesgada y a veces confusa. No sé si les pasó, pero yo tengo hasta gente muy allegada que la veda al ingreso a la Argentina hace unas semanas se enteraron estando en el exterior. Es decir, no ha habido previsibilidad y no hay una información precisa y no hay una información de que la gente se entere, y eso es clave en una democracia y en una república. La gente se debe enterar cuáles son las reglas y cuáles son las normas, cuáles son las reglas de juego. Bueno, lo que nos ha sucedido con respecto a los ingresos a la Argentina, yo creo que hay que prever y cuidar mucho los ingresos, pero hay que avisar a la gente que está en el exterior. Y hay que tratar de avisar permanentemente, porque si no nos puede dejar varados a miles de argentinos en el exterior. Pero esto no tiene que ver también con este comportamiento errático del virus, digamos que por un momento parece que se viene una variante diferente y que mañana tenemos que, digamos, como que va cambiando mucho y que tampoco hay tanta previsibilidad. Sí, pero noto, insisto, por ejemplo con la llegada de argentinos al exterior, noto eso. Noto que lo hicieron de una forma muy repentina, sin avisarle a la gente que tiene que diseñar su plan de vida o la idea de sus hijos en el exterior o la búsqueda de trabajo de una manera distinta. Yo he sido, porque bueno, de esto no hemos hablado, miembro de los comités de emergencias de mi municipio, he estado al lado del intendente, del gobernador, del presidente, en todas las medidas durante
más de un año. He estado en todos los comités de emergencia, he apoyado, no he criticado. Hoy, pasado ya un año y medio, hoy, ante la pregunta concreta de las cosas que se deberían haber hecho distintas, les planteo a ustedes algo que durante un año y medio yo lo único que hice fue ayudar. Yo me puse en todos los comités de emergencia, ayudé a difundir, todos los sistemas de vacunación, he ayudado por todos los medios posibles. Nosotros hoy tenemos cerca de 1 millón de vacunados en La Matanza, se ha trabajado mucho, hemos ayudado mucho nosotros. Creo que, por lo menos en el caso nuestro, hemos sido una oposición responsable, pero a veces, insisto, creo que hay una errática política en materia de comunicación. Saredi, por último, para que el votante entienda que hay 2 elecciones, ¿no? Las PASO que tenemos ahora, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, y las generales que vienen después en noviembre. ¿Por qué es necesario, por qué es importante que la gente vaya a votar en las PASO el 12 de septiembre? Porque en las PASO se convalida por lo menos la mitad de las boletas electorales. En el caso nuestro, aunque vayamos solos al Partido Federal a la lista 8, necesitamos sacar un piso de votos para poder ir hacia las elecciones generales y seguir manifestando nuestro pensamiento. Y en el caso de aquellos que tienen elecciones internas, porque deciden si va uno u otro candidato en determinados lugares de mayorías y minorías. Entiendo, insisto, que es molesto, ¿no? A veces me pasa en estas horas y en estos días que uno le da hasta vergüenza hablar de elecciones políticas partidarias y les pasará a ustedes como periodistas o gente de los medios. Pero la verdad es que es absolutamente necesario que lo hagamos. Las PASO son obligatorias, las elecciones generales también. En algún momento yo pensé que por ahí se podían suspender aún más, lo que pasa que constitucionalmente, el cambio de representantes se debe a dar el 10 de diciembre, creo que se estiró lo máximo posible la elección, y es necesario que la gente, con muchos cuidados, con muchos cambios en los lugares de votación, también le vamos a anticipar eso a la gente, que las semanas previas a las elecciones averigüe muy bien dónde vota, porque no va a haber más de 8 mesas por escuela y eso va a cambiar mucho los lugares de votación, porque se van a extender mucho los lugares de votación por los temas de la pandemia. Eso hace necesario que vayan a votar. Muy bien, perfecto, está claro. Yo le quería aclarar que la verdad que a mí yo no siento vergüenza por hablar de elecciones. Me parece que está bueno. Por ahí capaz que si podemos llegar a discutir que sean obligatorias o no, por ejemplo las PASO, pero la verdad que me parece que es saludable que sigamos hablando de elecciones, que más allá de eso, de que nos enojemos con candidatos o con lo que fuere, estamos hablando de democracia y hoy es lo que tenemos que defender y seguir defendiendo. Me parece que cada vez con más ahínco. Así que yo la verdad que celebro que en este caso, ustedes se presenten como alternativa, como cualquier otro partido, y que tengan la oportunidad de competir en una provincia que en realidad tiene mucha gente con muchas ganas también de participar en política. Te agradezco mucho. Si yo lo repito esto es porque sé o me pasa en mi entorno o en la gente que hablamos en la calle, que está tan desahuciada muchas veces que no. Entonces se lo digo también para que reaccionen y se motiven un poco. Claro. Por supuesto que la política, miren, la única forma de cambiar la realidad es con el poder. Si uno tiene poder, puede transformar la realidad. Claro. Y el poder se logra en una democracia a través de los mecanismos constitucionales. En la Argentina eso se da a través de los partidos políticos y a través de las elecciones. No hay otro método. Entonces, a quejarse, a pelear, a renegar, pero la única posibilidad de cambiar la situación es votando, cambiando, participando. El Partido Federal ha intentado por eso dar un espacio para que mucha gente pueda participar, claro, para que pueda estar, porque si no a veces los partidos políticos mayoritarios, a muchos les es imposible participar. Entonces, te agradezco mucho que digas eso, porque sí, es absolutamente necesario que la gente se entrometa en lo público y participe. Tal cual, y seguramente los militantes sufrirán el insulto de aquellos que están desencantados, pero es parte de lo que nos toca, les toca vivir al militante también, ¿no? Pero la idea es que sigan pensando que la gente tiene que saber que hay políticos dispuestos a hacer cosas, las cosas que alguno por ahí pretende u otro no, pero están para eso y para eso tenemos que votar. Miguel Saredi, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, No, al contrario, gracias por el espacio. Gracias por el respeto, un saludo a todos. Que tenga un buen saludo día. A los vecinos de La Plata. Muchas gracias. Miguel Saredi, precandidato a diputado nacional por el Partido Federal.